Bien, antes hemos tenido un poquito de problemas en la conexión y se ha caído la wifi y no hemos podido hacer el repaso histórico de los modelos atómicos. Lo voy a dejar grabado, ¿vale? Va a ser muy breve, va a ser muy corto porque son cosas que ya habéis visto y que ya conocéis. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repaso histórico de los modelos atómicos. El primero que definió la palabra átomo, el concepto átomo, fue un filósofo griego que se llamaba Demócrito, ¿vale? Demócrito hace más de 20 siglos estaba sentado en una piedra, en su casa o en la puerta de donde sea o en la playa, y lo que hizo fue preguntarse que si cogía una piedra y la rompía en dos, si seguía siendo piedra, si no era piedra, si la parto otra vez vuelve a ser piedra o ya no es piedra. Entonces él mentalmente estableció un límite a partir del cual yo no podría dividir las cosas más, ¿vale? Entonces, a esa que no se puede dividir más, vamos a ver, seguro que tenéis en casa o que sabéis lo que es una enciclopedia. Una enciclopedia está formada por libros. A cada una de las partes del libro se le llama tomo. Entonces, tomo significa en griego divisible, que se puede dividir. Cuando una cosa no es normal, lo que decimos es que es anormal. Lo que hizo Demócrito fue acuñar el término de átomo como parte indivisible o aquella parte de la materia que ya no se puede dividir más, ¿vale? Él acuñó el concepto de átomo. Hubo que esperar un poquito de tiempo para que alguien diera un modelo atómico como tal. Ese modelo atómico se lo debemos a Dalton. En el año 1808, Dalton estableció su modelo atómico. Imaginaos que sois un científico del siglo XIX y que tenéis que establecer un modelo atómico. Tenéis total libertad. Os podéis inventar como queráis el modelo del átomo. ¿Cómo lo inventaríais? Pues de la forma más sencilla posible. El modelo que estableció Dalton eran esferas. Él decía que la materia, los átomos, estaba formado por esferas que eran macizas. ¿Por qué dijo que eran macizas? Yo creo que por analogía, ¿no? Él conocía, por ejemplo, los granitos de arena, y un granito de arena es macizo. Pues él se imaginaba los átomos de las sustancias pues como la arena, pero más chiquititos, ¿no? Entonces eran esferas, eran macizas. Él recogió ya que eran indivisibles, ¿no? Como había dicho Demócrito, pero también dijo que eran inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? Que no van a cambiar, que si un átomo de hierro es un átomo de hierro, siempre será un átomo de hierro. Si esto se lo hubiera contado a los alquimistas del siglo XVI y XVII, les hubiera ahorrado mucha faena. Sabéis que los alquimistas lo que hacían era intentar transmutar, a través de la piedra filosofal, intentar transmutar las sustancias en oro. Según el modelo de Dalton, si un átomo es inmutable y no puede cambiar, yo no puedo transformar el hierro en oro, porque el hierro siempre será hierro y el oro siempre será oro y no se pueden cambiar, ¿vale? Él dijo que eran esferas, dijo que eran macizas, dijo que eran indivisibles e inmutables. Además de esto, también dijo que las partículas o los átomos de una misma sustancia eran iguales entre sí. Iguales entre sí. Está relacionado con lo de inmutables, pero no es exactamente lo mismo. Lo que él decía es que dentro de una porción de hierro, si yo pudiera observar todos los átomos de hierro que componen esa pieza de hierro, todos serían iguales entre sí, ¿vale? Estas tres características fueron las que estableció Dalton, junto con el dibujito o el esquema que era una esfera maciza, ¿vale? Este modelo era perfecto para explicar algunas cosas y sí que utilizaremos algunos de sus conceptos para explicar por qué y cómo reaccionan los átomos y moléculas entre sí, coeficientes estequiométricos. Pero fallaba en algunas otras cosas, ¿vale? Un poco de tiempo después, Thomson, año 1897, lo que hizo fue intentar dar una justificación, estaríamos ahora en Thomson, intentó dar una justificación a fenómenos que se habían observado en la naturaleza y que no se podían explicar con el modelo de Dalton. Uno de esos fenómenos, seguro que lo habéis visto alguna vez, es cuando yo froto con el boli, intento levantar un papelito, o si alguien tiene el pelo largo, cuando sale recién secado, me quito un jersey que sea de lana y el pelo se electriza, ¿no? Tiene electricidad estática. No se podían explicar fenómenos eléctricos con el modelo de Dalton, porque el modelo de Dalton simplemente eran esferas macizas. No había cargas. Entonces, Thomson lo que hizo fue introducir el concepto de carga eléctrica. Él decía que los átomos
sí que tenían cargas, sí tienen cargas. Si hubierais tenido que inventar cómo están las cargas, probablemente lo hubierais hecho como dijo él. Él estableció las cargas de forma aleatoria. De hecho, su modelo se conoce como modelo de pudding de pasas, como si fuera una chip Ahoy, ¿vale? Yo tengo la galleta y las pintitas de chocolate son las cargas eléctricas, negativas en este caso. Él consideraba los átomos como una esfera de carga positiva donde se habían incrustado esas cargas negativas. Con esto podía conseguir explicar fenómenos eléctricos de electrización, electricidad estática, y mantenía aquello que le parecía que Dalton había hecho bien. Seguía diciendo que eran esferas, seguía diciendo que eran macizas, ¿vale? Son átomos que sí tienen cargas, están distribuidas. Él decía que era como el modelo de pudding de pasas. ¿Por qué eligió esta definición de modelo de pudding de pasas? Pues porque pues era típico en su época, era un postre típico y eligió este. Si hubiera sido si Thomson hubiera vivido en el siglo XXI, pues a lo mejor hubiera dicho que era el modelo de las chip Ahoy, ¿vale? Da igual, era un modelo. Este modelo podía explicar bien fenómenos eléctricos, pero había algún otro fenómeno que no era capaz de explicar. Un poco más tarde, en el año 1911, Rutherford se atrevió a dar esa explicación. La explicación que daba Rutherford era necesaria para poder justificar un experimento que él hizo. Él hizo un experimento que se conoce como el experimento de la lámina de oro, ¿vale? El experimento de la lámina de oro simplemente es que colocó una lámina de oro, material que es muy maleable, se pueden hacer láminas muy finas, y él estableció que en esa lámina, vista de perfil, que sería así, habría varios átomos, habría varios átomos ahí, y lo que hizo era bombardear con partículas alfa. Aquí tenía un generador de partículas alfa. La partícula alfa, ya lo veremos, es partículas de helio 2+, y al bombardear con esas partículas alfa, lo que observaba era que la mayoría de ellas pasaba, algunas, muy poquitas, rebotaban y unas pocas se desviaban. Con el modelo que había establecido tanto Dalton como Thomson, si estas esferas son macizas, ninguna de las partículas alfa tendría que atravesar esa lámina. Entonces, la justificación que dio Rutherford es decir que el átomo era hueco, que tenía la carga positiva en el núcleo y que alrededor de él, en la corteza, estaban los electrones por ahí dando vueltas. Al ser hueco, ocurre que cuando la partícula alfa vaya a proyectarse contra esa lámina y no encuentre ninguno de los núcleos, aquí hay un núcleo, aquí hay un núcleo, aquí hay un núcleo, aquí hay un núcleo, aquí hay un núcleo y aquí hay un núcleo. Si encuentra vía libre, va a poder atravesar. Como la mayoría de las partículas pasaban, lo que podía llegar a concluir era que el átomo era prácticamente hueco, porque la mayoría pasaban. Solo aquellas veces que la partícula chocaba justo con el núcleo salía rebotada, ¿vale? Y cuando pasaba cerca de él, por atracciones electrostáticas se podía ver desviada. Para que veamos un ejemplo, imaginaos que si tuviéramos que construir esa lámina siguiendo el modelo de Thomson, sería como una pared de ladrillos, ¿vale? Donde los átomos son los ladrillos y esa pared es maciza. Si yo lanzo una pelota de ping-pong contra esa pared, no pasan. Mientras que con el modelo de Rutherford, esa pared ya no serían ladrillos, sino que sería como la red de una portería, donde los nudos de la red son los núcleos de los átomos, pero los huecos de la red que hay entre los nudos sería el espacio que queda entre el núcleo y la corteza. Si yo cojo una pelota de ping-pong y la lanzo contra la red de una portería, lo más probable es que pase al otro lado, a no ser que golpee un nudo. Si golpea un nudo, pues evidentemente saldrá rebotada para atrás. Pero la gran mayoría de ellas pasarán, ¿vale? Ese era el modelo que establecía Rutherford, ¿vale? El modelo de Rutherford podía explicar muy bien aquellos fenómenos que estaban relacionados con el hueco de los átomos, ¿vale? Que eran mayoritariamente huecos. Pero había otras cosas que no era capaz de explicar. Se observaba que un átomo era capaz de absorber y emitir energía y lo hacía en unas zonas determinadas.
era capaz de absorber unos ciertos niveles de energía. Para poder entender eso, Bohr, el modelo que estableció Bohr 2 años más tarde, en 1913, sí que lo podía explicar. Bohr lo que hacía era colocar los electrones en capas, en niveles, ¿vale? Lo que él decía era que había ciertos niveles donde había unos electrones, otros niveles donde había otros electrones. Un símil de esto sería entender el átomo pues como una estantería, ¿vale? Donde yo tengo libros en la primera balda, o en la segunda balda, o en la tercera balda, o en la cuarta balda. Y yo puedo tener libros en la primera o en la segunda, o en la tercera, pero no puedo tener libros en la balda 2,5, ni debajo de la estantería, ni encima de la estantería, ¿vale? Entonces sí que era capaz de explicar esas absorciones energéticas que pasaban a un nivel superior o a un nivel inferior, ¿vale? Este modelo era capaz de explicar muy bien esas absorciones energéticas, pero fallaba en alguna otra cosa. Él consideraba que los electrones circulaban por órbitas concretas, definidas, ¿vale? Como caminos fijos. Y eso no es del todo cierto. Si nos vamos al último modelo, el modelo de Schrödinger o el de orbitales atómicos, hace una refinación diciendo que los electrones no se encuentran en un lugar concreto, sino que están en una zona donde es probable. Para entender lo que es un orbital frente a lo que es una órbita, vendría a ser algo así como si vosotros estáis aquí en clase, la clase es vuestro orbital, ¿vale? Porque podéis estar en cualquier punto de la clase. Es probable que estéis dentro de esta clase, pero es poco probable que estéis en el patio si no es la hora del recreo, ¿vale? Eso sería el concepto de orbital, mientras que el concepto de órbita, que era el que establecía Bohr, venía a decir que los electrones circulan por un camino, como si fuera el raíl de un tren, y van siempre dando vueltas en torno a ese camino. He pasado muy rápido, tanto por los modelos de Rutherford como el de Bohr, como el de Schrödinger, porque no los necesitamos para entender lo que vamos a ver ahora de leyes ponderales, de cómo reaccionan las proporciones múltiples, de cómo reaccionan las sustancias químicas y tal. Entonces, el que sí nos interesa y el que sí que tenemos que tener claro es el modelo de Dalton, ¿vale? Para este punto y para poder seguir en lo que es el tema, ¿vale? Entonces, para resumir, lo que necesitamos saber o lo que vamos a considerar para ver las leyes fundamentales de la química es que el átomo es pequeño, indivisible, que un mismo elemento tiene átomos iguales, que si tengo un compuesto químico será porque se combinan átomos. Y todo esto lo puedo deducir o lo puedo utilizar siguiendo el modelo de Dalton. Estos otros modelos no nos hacen tanta falta para ver esto, ¿vale? Es un repaso súper rápido, súper concreto y no he intentado meterme mucho en los otros modelos, ¿vale? Mi recomendación, aparte de que me escuchéis a mí decir esto, que puede que os haya aclarado más o puede que no, es que leáis en la página del CENICE, si ponéis en Google CENICE modelos atómicos, os aparece una página donde están explicados cada uno de ellos, ¿vale? Podéis ir ahí, pegar una leída y entre el vídeo y lo que veáis en la página espero que sea suficiente, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, ánimo con el estudio y nos vemos en el siguiente. Chao.